Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. De lo que está ocurriendo allá en Brasil con los sacerdotes, obispos, y con una carta que le enviaron, ¿no?, al presidente, Mónica. Mira, es una carta de los obispos de Brasil, de 154 obispos, que en realidad son más de 400. Okay. Hicieron una carta pastoral dirigida a Bolsonaro, pero también dirigida al pueblo de Dios, que es lo común en una carta pastoral. Y el caso es que es la primera carta pastoral de la que se tiene pues recuerdo y conciencia, en la que los obispos hablan en términos como repugnante, hablan de lo mal que está la situación en Brasil. Por principio dicen que el presidente y su gobierno son ineptos e inhábiles, que es algo que la diplomacia vaticana evita. Por otra parte, dicen que están manejando la cuestión religiosa, sobre todo por este rollo paracristiano de Bolsonaro, que no se define bien, porque supuestamente es católico, la esposa es protestante, pero jala con los evangélicos y todo este tipo de cosas. Y toda esta idea de quitar, por ejemplo, de las escuelas la educación sexual y todo este tipo de cosas que ha hecho muy fascistoides, finalmente ya tiene a los obispos verdaderamente sacados de quicio. Están peor que en tiempos de la dictadura militar en Brasil. ¿Cómo estará el asunto? Sí. Están muy a disgusto, dicen, a ver, hay una crisis sanitaria incontrolable, hay una crisis económica incontrolable, además hay amenazas a la libre expresión, hay cero autocrítica, no hay una visión crítica desde el gobierno para poder recomponer los asuntos, la política no está funcionando, hay un desprecio por la salud, por la cultura, por la educación, y hay ideas verdaderamente retardatarias por parte del gobierno. Entonces, bueno, finalmente los obispos le mencionan los errores directamente a Bolsonaro, dicen que pues, así no van a salir a nada, y llaman al pueblo de Dios a movilizarse para presionar al gobierno y obligarlo a que asuma políticas públicas pues más sensatas, lo cual sabemos que va a pasar lo mismo que en México, lo mismo que en Estados Unidos, y no lo mismo que en Gran Bretaña, porque en Gran Bretaña ya Boris Johnson ha sido pues hasta cierto punto receptivo a las críticas, sobre todo porque se trata de un gobierno parlamentario. Pero sí están muy aguerridos los obispos brasileños. Mónica, no, porque estaba yo viendo también parte de esta carta que lo que dicen que no ponen en el centro a la persona humana como Exacto. Tal. Es lo fundamental para la Iglesia Católica en este sentido, ¿no? Además de los millones de fieles que tienen a nivel mundial, pero también en Brasil, por ejemplo. En Brasil son 110 millones de católicos. Es el país a pesar de que es el 59% de la población, es el país que en números redondos tiene más católicos a nivel nacional. Pero aquí hay un problema, hay un pleito entre Bolsonaro y los obispos, siempre lo hubo, porque realmente Bolsonaro en ese sentido sí es muy proclive a buscar el apoyo de iglesias como la Universal del Reino de Dios, que es prácticamente una iglesia de la teología de la prosperidad, que va en contra de la teología de la liberación, que uno de sus principales baluartes era Brasil. Sí. Y hay un proceso de decatolización muy importante en Brasil y con unos problemas verdaderamente fuertes en términos de religión, pero lo que ha hecho Bolsonaro es enfrentar, sobre todo porque tiene una bancada a nivel de diputados, una bancada evangélica, que está haciendo una serie de políticas públicas retardatarias que le están haciendo mucho daño al país, independientemente de que seas lo que seas. De la pandemia, ¿no? Con Bolsonaro se habla de los datos alrededor de muertes de 91,000 personas. Sí, es el segundo país con más muertos. Así es. La gestión de la pandemia en Brasil está fatal y esa es la protesta de los obispos. Quiero hacer una Además, nada más déjame decir esto. Además, ayer más de 1,000 sacerdotes emitieron una carta apoyando a los obispos, en donde dicen, bueno, nosotros vamos a acompañar a las familias con enfermos, a las familias con muertos, sean quienes sean, pero sí asumimos ese llamado que ustedes están haciendo como obispos para tener una acción eclesial conjunta que beneficie a los brasileños. A ver, Venus, sí, adelante, Venus. Sí, quiero hacer una observación. ¿Cómo estará la cosa en Brasil? La iglesia, como ya dijo muy bien Mónica,
no es muy proclive a fisurarse o a crear fricciones diplomáticas con nadie, y menos con gobiernos de derecha, como se ha demostrado en la historia. Pero eso ya es mucha derecha para ellos. El mismo artículo decía, yo lo leí, la Iglesia jaló con Franco, la Iglesia jaló con Pinochet, el Papa Juan Pablo II fue a Chile y estuvo... Sí, jalaron con toda la derecha, pero esto ya es too much. Entonces imagínense a qué grado debe estar esto que ya no se la pasaron a Bolsonaro. Y además leí los fragmentos de la carta donde efectivamente se usan unos adjetivos muy fuertes, como repugnante, como indigno, como incapaz, como inhábil, ¿no? Desprecio, grosero, repugnancia, son palabras que no se usan en la diplomacia católica. Y yo me pregunto, ya para terminar, si habría posibilidad, o se imaginan ustedes un escenario donde los obispos mexicanos pudieran expresar su descontento ante lo que está pasando en México, porque la situación es similar, ¿eh? A ver, Juan, ¿querías comentar algo, Juan? Sí. Sí, yo solo quería comentar que cómo es curioso que Brasil pasó de un régimen como el de Lula para después ir con Dilma Rousseff y decidir voltear la página y cargarse a la derecha, y ahora los religiosos se le voltean a un gobierno de derecha. Digamos que vivimos en el mundo al revés, y ahora el daño que han causado estos gobiernos de izquierda y de derecha parecen irreversibles, y va a ser muy difícil reconvertir a nuestros países en los próximos 3, 4 años en lo que éramos, ya no en lo que soñábamos que íbamos a hacer. Así es. No, Juan, van a ser como 20 años. O sea, es una década perdida. ¿Y Daniel? Sí, yo veo un grave problema aquí con lo que Mónica pone en la mesa. Número uno, porque son los obispos y porque sí, en Brasil la población católica es de millones y millones, es la más grande en el mundo. Pero veo un conflicto entre religiones por lo que está haciendo Bolsonaro, que jala mucho para con los evangélicos. Y esto finalmente puede llegar a tener un conflicto entre religiones muy fuerte, porque quienes están apoyando las políticas de Bolsonaro son los evangélicos. Entonces puede llegar a tener un enfrentamiento entre la gente que finalmente venga a darle a traste a tantas cosas que las religiones tienen que hacer por el buen o por el bienestar de las personas, pero cuando entran los conflictos religiosos, esto se corrompe de tal manera que en lugar de aprovechar la fuerza que pudieran tener, se conflictúan entre ellos en perjuicio de las personas que en la calle se pelean o discuten por cuestiones religiosas. Esto es muy delicado lo que está pasando. Claro. Daniel, pero fíjate que una de las cosas, y lo comentaba también Mónica, y con esta carta, es el manejo de la crisis de emergencia sanitaria que se está viviendo hoy actualmente. Porque una cuestión es la ideología y el pleito entre las propias ideologías en ese sentido, pero la otra parte es el gobierno, cómo gestiona este tipo de crisis y qué solventa para los ciudadanos para darle certeza, seguridad y sobre todo protección a la salud. Estábamos hablando de 91,000 muertos. Tú imagínate, decía hace rato Venus, ni un solo muerto. Aquí estamos hablando de 91,000, México 46,000. Es decir, el tema es la gestión en el momento de la crisis de emergencia sanitaria, ¿no? Mónica. Sí. Bueno, aquí el tema con Bolsonaro es que está generando una crisis innecesaria, no solamente con la mala gestión de la pandemia, es un tema administrativo y un tema político. Y el tema político es realmente esa situación del conservadurismo que quiere imponer a una sociedad que ya había salido del conservadurismo, parcialmente, no del todo, que mucha gente votó Bolsonaro siendo de derecha. Claro, nadie se imaginó exactamente cómo iba a ser de ultra Bolsonaro. Se sabía que era de derecha, pero nadie se imaginó que iba a ser casi un gobierno teocrático de los evangélicos, no de los católicos. ¿Y Venus? Sí, pero es que como en México no hay sorpresas. El presidente Bolsonaro, cuando era candidato, dijo todo lo que iba a hacer. Y lo mismo aquí, López Obrador dijo todo lo que iba a hacer, lo más que no nos gusta lo que está haciendo. Pero no es que de repente llegaron al poder y cambiaron el plan. No cambiaron el plan, lo profundizaron. Sí, claro. Ese es el punto, es una profundización. No es que nos engañaran, es que no nos dijeron la profundidad de sus cambios. Pues así es, Bonita. Ya nada más para concluir, nos quedan 30 segundos.
¿Quién quiere concluir? Yo ya concluí. No quieres concluir nada más. Bueno, pues el conflicto religioso es lo que se ve al final del túnel, lo que religioso y político es lo que descarrila cualquier tren. Así es, efectivamente, Daniel. Pues aquí estamos nosotros con Eduardo Ruskili. No se vayan, regresamos en unos minutos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.